buenas tardes a todos los gobernadores. Muchas gracias por darnos este espacio de la instalación del SINAPEDIS. Ustedes dirán, muchos de ustedes conocen lo que es el SINAPEDIS, que implica la articulación de las políticas públicas a nivel nacional, regional y local por las tres instancias de gobierno, el nacional, el regional y los locales. El nacional a través del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como los gobiernos regionales a través de las OREDIS y las distintas unidades orgánicas que tienen y las OMAPED también a nivel local. Lo que vamos a instalar el día de hoy es justamente la Mesa Nacional que nos servirá para implementar justamente el sistema nacional de integración de las personas con discapacidad. Este sistema funcional que está prevista en la ley que justamente protege a las personas con discapacidad y que va a dar las herramientas suficientes para aplicar en cada uno de los territorios las políticas públicas, los programas y las acciones en favor de las personas con discapacidad. Esta instancia es sumamente importante y en ese sentido, por eso creemos que este trabajo, esta instalación es el punto de partida para un trabajo muy fructífero que vamos a tratar de canalizarlo por la instancia correspondiente que es la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Esa es la introducción que quería hacerles. El programa de hoy es bastante corto y bastante ágil. Tenemos las palabras de bienvenida en primer lugar del señor Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca, pero también el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas, estimados colegas gobernadores, señora ministra, señora viceministra, funcionarios. En primer lugar, para nosotros es un altísimo honor recibirlos aquí en nuestras oficinas de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Nosotros siempre estamos con ese espíritu de diálogo, de hacer el trabajo articulado entre el Gobierno Nacional y las regiones en todas las debidas jurisdicciones. Y en ese sentido, yo les felicito por esta reunión de trabajo y asimismo también reiterarle la bienvenida y tengan ustedes la seguridad que en todos los gobiernos regionales, en todas las instancias, a través de las diversas gerencias de desarrollo social, donde están ahí trabajando directamente con ustedes, vamos a seguir trabajando. Lo único que sí, permítanos también darles una sugerencia, que debemos de seguir consolidando, señora ministra, los espacios territoriales donde hayan las diversas instancias, que trabajemos más estrechamente. Creo que el balance de este año es bastante positivo. Ya en diversas regiones seguramente al final veremos, por ejemplo, la instalación de la Mesa Madre-Niño, que también discapacidades, es decir, todo lo que tiene que ver con lo que significa la parte también de salud mental, que también trabajamos con ustedes en su momento. Muchísimas gracias al presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Mesías Guevara, a todos y cada uno de ustedes un especial y cariñoso abrazo de parte del presidente de la República. Acabamos de terminar nosotros una sesión de consejo bastante importante, mañana hay un GORE. Sin embargo, era fundamental que justamente dentro del trabajo de cada región figure ya la instalación del Sistema Nacional para la integración de las personas con discapacidad. No nos olvidemos que las personas con discapacidad son el 10% de su población. Miren y piensen cada uno de ustedes en la población de su región. 10% de ellos tienen algún tipo de discapacidad. Ahora súmenle a ellos su familia. La familia que cuida a esa persona con discapacidad. O hay veces familias que tienen en el hogar hasta 2 personas. Entonces, cuando hablamos de una gestión con sentido humano, tenemos que poner sobre la mesa aquello que ha dicho Mesías. Ha dicho, se va a trabajar el binomio madre-niña, sumamente importante. Ya están trabajando el tema de anemia y desnutrición. Ahora ingresemos a un terreno muchas veces descuidado, pero sumamente importante para la gestión con rostro humano. Y esta vez se trata de integrar a su gestión justamente dentro del Sistema Nacional a las personas con discapacidad. ¿Y esto qué tiene que ver? La articulación
del gobierno nacional con los gobiernos regionales y ustedes con los provinciales y con los distritales, en la parte programática, en la parte operativa, pero también en la parte presupuestal. Entonces, tienen desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables todo el apoyo técnico para que esto funcione. En sus regiones ya tienen ustedes su OREDIS, que se han encargado de hacer programas y proyectos de apoyo a las personas con discapacidad. Imagínense que las OREDIS se integren hacia sus provincias y distritos y de la mano con nosotros hagamos una red de interacción para favorecer con programas, con proyectos, con políticas públicas de desarrollo, pero sobre todo involucrando a los otros sectores. ¿Tendrá el Sistema Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad, tendrá algo que ver con el sector salud? De cajón, ¿no es cierto? ¿Tendrá algo que ver con educación? De cajón. ¿Tendrá algo que ver con elementos productivos? Con trabajo, con agricultura, con vivienda, la vivienda inclusiva, las escuelas inclusivas, los sistemas de salud inclusivos y el sistema privado inclusivo. Cuando construyan parques, cuando construyan obras, pensar en la accesibilidad, cómo favorecemos y cómo nos ponemos a la altura de los gobiernos y de los países desarrollados, donde todo es accesible, donde ellos pueden no solamente circular, estudiar, leer, el sistema de salud, el sistema de educación, todo está dado. Y cuando hablamos de ellos, también hablamos de los adultos mayores y personas de la tercera edad. Entonces, ponemos nuestro ministerio a disposición de ustedes para asesorarlos, para trabajar de manera conjunta, pero también para gestionar todo aquello que en el orden social tenga que ver con las personas con discapacidad, su verdadera inclusión social y cómo podemos ponerles los especialistas en la materia para que el sentido humano de su gestión se vea a través del año 2020 canalizados desde la planificación, la acción, los controles respectivos para que unifiquemos criterios para aquello que llamamos el desarrollo humano. Entonces, las puertas abiertas desde nuestro ministerio para trabajar la parte programática, la parte operativa y todo el sistema de articulación que requerimos para que las personas con discapacidad se sientan incluidas. Gracias a todos ustedes por esta apertura, gracias por permitirnos dejar lista e instalada la mesa de trabajo del Sistema Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad, el SINAPEDIS. Mesa Nacional para el funcionamiento del SINAPEDIS, este sistema funcional es sumamente importante porque es el espacio de decisión política, de coordinación, de articulación que tanto nos hace falta como país. Entonces, ahí radica la importancia justamente de esta mesa, como bien ha señalado la ministra. Son 3 áreas en las cuales nos tenemos que poner de acuerdo los 3 niveles de gobierno: la programática, la operativa y la presupuestaria. La programática, cómo entran dentro de nuestros instrumentos de planificación estratégica y operativa, todo el tema de los mecanismos en favor de las personas con discapacidad. Ahí CONADIS, el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, tiene un rol importantísimo de asistencia técnica. Nosotros también, dentro de nuestra función rectora como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, acompañarlos en este tipo de reuniones. El gobernador de Apurímac nos decía 1% es muy poco, vayamos, apostemos por más. Creo que es importante considerar ese compromiso también y ver cómo nosotros nos comprometemos realmente por las personas que han sido tradicionalmente excluidas. Un comentario adicional que es importante para empezar un trabajo más de fondo que de forma. Es fundamental que sepamos en nuestras regiones, hay un promedio nacional de este 10% de personas con discapacidad, el 49%, o sea, casi la mitad, tiene discapacidad visual. Entonces, vean desde sus regiones qué es lo que podemos hacer por las personas que tienen discapacidad visual. ¿De acuerdo? Entonces, ahí veamos y miren y hagan un análisis también, no solamente de política pública, sino de trabajo en el territorio. Luego siguen las personas
que tienen discapacidad motora, ¿no? El tema de las sillas de ruedas. Ya estamos trabajando a nivel de la cooperación técnica para estos apoyos que los podemos trabajar con cada uno de ustedes a nivel de cada región. Por eso necesitamos cuantificar en cada zona qué es lo que vamos a atender y qué es lo que vamos a articular desde el tema nacional hacia ustedes. Todo lo vamos a canalizar a través del presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Pero ustedes ya deben de ir sacando la información y el detalle que siempre nos piden. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué tipo de discapacidad tienen? ¿Hasta qué nivel educativo lograron? Y cómo a través del Ministerio de Trabajo vamos haciendo justamente todos los esfuerzos para que tanto el sector público como el sector privado vayamos avanzando en el cumplimiento de la ley de inclusión social. Señalarles también de que hay 3 áreas importantísimas en materia de discapacidad que va a tener esta mesa. Uno, tener ya lista la política nacional para las personas con discapacidad a marzo del próximo año. Ese es el desafío que tenemos como mesa y al cual tenemos que hacerle seguimiento. Esta política que luego tiene que ver cómo a nivel de cada uno de los sectores y en cada uno de los gobiernos regionales también se va a integrar en las políticas, en los planes de desarrollo concertado regional y en los otros instrumentos estratégicos y operativos y presupuestarios que ustedes tengan. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahí vamos a tener reuniones con ustedes de este tipo, aprovechando la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, este tipo de espacios para hacer las consultas a nivel político sobre las grandes líneas que están contenidas en la política nacional para las personas con discapacidad. El otro gran reto que tenemos es que el Registro Nacional para las Personas con Discapacidad nos dicen que es descentralizado. Sin embargo, todavía no hemos logrado esa aspiración. A través de las OREDIs tendríamos que generar los mecanismos para que realmente sea una instancia descentralizada y que las personas con discapacidad de sus territorios todas estén registradas en ella. Ese es el otro gran desafío que nosotros tenemos en materia de discapacidad. Y el tercer gran desafío es que superemos ese 1% que la ley nos obliga, sea para todo el tema de accesibilidad a las personas con discapacidad, que no es complicado hacerlo, sino en todos los proyectos de infraestructura que tengan en consideración si son accesibles o no a las personas con discapacidad. Entonces ahí también vamos a estar con nuestras funciones de acompañamiento a ustedes primero y luego ya de supervisión. Y el cuarto, en realidad son 4 temas, el de la fiscalización. El próximo año estamos arrancando con mucha fuerza el tema de la fiscalización. Y la fiscalización también tiene que ser de la mano con ustedes, porque la fiscalización no solamente es en Lima, es en los departamentos también. Entonces hay que fiscalizar la cuota de empleo, fiscalizar accesibilidad y una serie de otros elementos más que tienen que ver con servicios para las personas con discapacidad. Entonces eso lo tenemos que hacer de la mano con cada uno y cada uno de ustedes, gobernadores regionales. Gobierno del Perú. El Perú primero.